Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, evidentemente estamos en tiempos distintos, tiempos atípicos, días atípicos, horas atípicas, programas atípicos. Usualmente tenemos la presencia en el desarrollo de este programa de distinguidos invitados, personalidades de diferentes ámbitos, con quienes abordamos los temas que generan impacto en el país. Sin embargo, por la circunstancia que estamos viviendo, tenemos que estar en contacto con diferentes sectores, tenemos que ser muy informativos, tenemos que tratar de poner en la consideración de ustedes opiniones de personas que no necesariamente están en la ciudad, que no necesariamente están en el país, de personas que están ocupando ahora mismo cargos de muchísima responsabilidad y que tienen mucha información, información que puede colaborar en esta crisis del coronavirus. Es por eso que estamos, señoras y señores, poniendo a la consideración de ustedes varias opiniones, varios comentarios, varios análisis, para que en estos momentos de crisis podamos abarcar todos estos elementos que le permitan, sobre todo a la autoridad, el poder tener luz, tener claridad referente a lo que se tiene que hacer. No es fácil, en el mundo entero es crisis este tema del coronavirus. Nosotros estamos desde el Centro de Información trabajando permanentemente, desde muy temprano hasta muy tarde. Y nos tomamos este espacio y este tiempo ahora con la producción de Voces de un Diálogo para comenzar, para poder abordar y conversar con diferentes sectores, diferentes personalidades, cómo están observando el desarrollo de esta crisis del coronavirus, del COVID-19 en el país. Y vamos a comenzar precisamente dándole la bienvenida al general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, para que nos dé sus consideraciones sobre cómo analiza este mecanismo que están utilizando las Fuerzas Armadas con el tema de la distribución de la comida, con el tema relacionado con la seguridad y con el tema relacionado también con el manejo social y político que se está generando en el país. General, muchas gracias por atender esta comunicación con Voces de un Diálogo. Alan, es para mí un placer saludarlo y es para mí también un honor saludar al pueblo hondureño. Quiero iniciar mi intervención el día de hoy pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón que proteja a nuestros enfermos, que proteja al pueblo hondureño, pero que proteja a todas esas personas que están trabajando para hacerle frente a esta pandemia. Me refiero a los médicos, los enfermeros, enfermeras, al personal técnico, auxiliar, administrativo, a los soldados, a los policías, a los bomberos, otro personal voluntario que está trabajando en esta situación. Ellos son los verdaderos héroes en este momento. Esta pandemia está afectando a todo el mundo. Y si vemos los ejemplos de Italia, ¿cuántos muertos llevan? Bastantes muertos. Lo mismo que en España, lo mismo que sucedió en China. Y así está afectando a otros países. En nuestro país ya tenemos el primer muerto. Y tenemos varias personas que están contagiadas. Crisis que no la esperábamos los hondureños. Pero ya estamos en ella. Y no nos queda más que apoyar las decisiones que están tomando nuestras autoridades para hacerle frente. Deben haber acciones para seguir previniendo, porque la crisis tiene una fase de inicio, que es el antes, pero también tiene una fase que es la fase que está el durante y una fase que es el después. Todavía estamos en el antes. Las medidas que se deben de tomar en este momento son medidas de mitigación para evitar que la población se siga contaminando y que no lleguemos a los extremos que han llegado en esos otros países. Esa debe ser la tarea que debemos tener todos los hondureños, de no contaminarnos, para que no haya más muertos en el país. Los hospitales deben estar llenos de medicina. Ya deben haber lugares apropiados para atender a la gente en caso de que sea necesario. El personal médico, el personal que anda trabajando en las calles, debe dársele la protección para evitar también que se contagien. Debe cuidárseles.
motivárseles, levantarles la moral todos los días, porque están haciendo un trabajo más que encomiable. A la par de estas medidas que se deben hacer y que sé que el gobierno está haciendo ya muchas de ellas, en esta crisis se debe poner en ejecución el plan de ayuda humanitaria. Y yo sé que también ya lo han puesto en ejecución, pero si hay algunas dudas todavía en cuanto a ese plan de ayuda humanitaria, te deben de poner otras medidas, no solamente las que están actuales. Sé que iniciaron con la repartición de alimentos para nuestra población y que debe ser una prioridad, porque yo sé que hay personas que están sufriendo, hay personas que salen a trabajar el día a día y que sé que no tienen alimento en este momento. Y sé que muchos de ellos salen a la calle aún con las limitaciones que ha impuesto la autoridad. Pero yo les pido a ellos que se protejan, que se cuiden, para que no vayan a contaminar a su familia. Yo sé que merecen trabajar, que merecen tener el pan de cada día. Pero en este caso, el gobierno también debe asumir esa responsabilidad de darle mayor protección a nuestra población. Pero también ahí entra en juego los que más tienen, los que tienen dinero, que aporten comida. Hay que establecer un banco de alimentos. Sé que ya están repartiendo unas raciones, pero se debe llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hay otras medidas que nosotros las hemos venido recomendando y que la han recomendado otras personas, otras instituciones. Por ejemplo, que en este momento de crisis, para que la gente tenga dinero en su bolsa y pueda moverse la economía a través de la alimentación, pues tienen que pararle el cobro a través de la banca, de las cooperativas, de las financieras, de los institutos de previsión, por 3 meses. Esto lo pueden pasar al final, o sea, prolongar los tiempos de cobro. Esa es una buena medida para que exista dinero en la bolsa del hondureño. La mayor parte de los hondureños están endeudados. Tenemos que saber eso. Los servicios básicos también, ¿verdad? La luz, el agua, el internet, el teléfono. Se puede diferir en el tiempo el cobro de estos servicios mientras la crisis pasa. Hay otras medidas que son importantes que debe tomar en consideración el gobierno porque ya hay mucha especulación. La canasta básica. No se puede permitir que le sigan incrementando los precios a la canasta básica, porque es un momento de crisis y en los momentos de crisis todos tenemos que ser solidarios. No debe haber ningún hondureño que se quiera aprovechar de esta situación porque prácticamente no está siendo solidario con el resto de la población. Eso es importante. Sabemos nosotros que se tiene que reactivar la economía una vez que pase la crisis. Ojalá que se detenga, porque la crisis es como una U invertida, que comienza, va en forma ascendente y puede llegar a un momento del colapso, así como sucedió durante el huracán Mitch. Que yo recuerdo que las personas no hacían caso de las medidas que trataba de imponer las autoridades en su momento. Muchas personas no se salieron de los sectores de alto riesgo y no dejaron de moverse en el país. Y en solo una noche teníamos 7,000 muertos y 11,000 desaparecidos. Por eso es que debemos ser nosotros cautelosos y aceptar esas recomendaciones. La mejor estrategia es estar en casa. No salirnos de las casas porque nos convertimos en héroes prácticamente. En héroes anónimos al estar en la casa porque no tenemos la posibilidad de irnos a contagiar dentro de la movilización que puede existir de la población y después venir a contagiar a nuestra familia. Porque después, cuando ya venga la crisis en descenso, pues entonces se tienen que tomar las otras medidas para poder levantar el país, levantar la economía, levantar al país socialmente, con un plan agresivo de empleo, con la banca que tiene que flexibilizar lo que es los préstamos y además de eso, el gobierno tendrá que tomar medidas para que se bajen las tasas de interés, bajar el encaje bancario para que haya disponibilidad de dinero, a fin de que se pueda invertir rápidamente en el agro, en la industria, en la infraestructura y en los servicios y cualquier otra inversión que sea necesaria a través de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Todo eso tiene que estar ya diseñado a través de los entes correspondientes. Aquí tenemos responsabilidades todos los hondureños.
Hasta el que esté en casa tiene la responsabilidad de quedarse en casa, y los que están en funciones públicas tienen la responsabilidad de involucrarse para elaborar los planes respectivos. Nosotros, de nuestra parte, vamos a estar siempre a disposición de las autoridades correspondientes para poder contribuir con nuestras ideas y poder ayudar a solucionar esta crisis que nos ha agarrado a nosotros en una situación, se puede decir, de complejidad, o que nos ha puesto, mejor dicho, en una situación de complejidad. Algo difícil, algo que no lo esperábamos los hondureños, pero que ahora tenemos que enfrentarnos. Pero también tiene que haber mucha oración, porque es a través de la fe y de la oración que nosotros podemos tener la ayuda del Divino Hacedor del Universo para que nos proteja en esta difícil situación. Tenemos que ser bastante solidarios, tenemos que entender de que como hondureños no podemos seguir divididos, y que situaciones como esta deben aprovecharse para poder unir a toda una sociedad y poder luchar para que el país salga adelante el día de mañana. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias, General Romeo Vázquez Velázquez, que platica con nosotros en Voces de un Diálogo en medio de esta crisis del coronavirus. Nos da sus consideraciones en torno a esta temática. Pero tenemos más reacciones y queremos agradecer en esta oportunidad este contacto con la abogada Maribel Espinosa. Es miembro del Partido Liberal de Honduras, una destacada profesional del derecho que analiza desde su perspectiva cómo se debería de llevar a cabo un proceso de colaboración, de sumarnos con el gobierno de la República, haciendo a un lado el sectarismo político. Abogada, muchas gracias por atendernos. Pueblo hondureño, estamos afrontando una pandemia mundial que cambiará a la raza humana, la forma de ver nuestras vidas, nuestras familias, nuestras demás relaciones, nuestros comportamientos sociales y las relaciones entre estados. Nuestro país está muy por debajo de otros países del mundo en la capacidad y la preparación sanitaria para responder adecuadamente a esta pandemia. Por muchas razones que hoy no vale la pena ni señalar, pero en el Partido Liberal las hemos indicado en el pasado con suma responsabilidad. Estas carencias ya las sabemos todos los hondureños. Pero para avanzar en nuestra lucha contra este mortal virus, es preciso reconocer que las políticas públicas empleadas en nuestro sistema de salud han fracasado, pues nuestros hospitales desde hace muchos años no tienen el equipamiento necesario para atender a los ciudadanos. Prueba de ello ha sido el manejo, la falta de atención adecuada a la emergencia del dengue, que en otros países es un tema muy superado, y otras enfermedades cuyas estadísticas nos muestran los altos índices de mortalidad en Honduras. Por lo anterior, ya sabemos que el gobierno no podrá solo para enfrentar ahora esta crisis. Sin embargo, no es momento para perder el tiempo valioso en reproches por decisiones sesgadas o equivocadas, en las manipulaciones de diversos sectores, en los discursos y campañas mediáticas, politizadas, disfrazadas de mensajes al pueblo, de unos y otros. Es momento para que enfrentemos juntos la muerte masiva de compatriotas por el coronavirus. Desde el Partido Liberal de Honduras, con responsabilidad y con amor a Honduras, proponemos que la primera acción a tomar sea una verdadera solidaridad que debemos tener todos con nuestros hermanos hondureños y frente al COVID-19. Es hora de preguntarnos, cada uno de nosotros, cómo ayudamos a los demás en esta crisis que comienza ahora y
debe de ser bajo la ejecución de un plan integral y no de mediante esfuerzos aislados, pues tales recursos y esfuerzos serán difusos y no serán suficientes según los pronósticos de los especialistas. En el Consejo Central del Partido Liberal pensamos que hoy se requiere un plan integral diseñado para luchar contra el coronavirus con la participación especial de médicos expertos, medicina intensiva, neumólogos y otras disciplinas de la medicina, expertos en ingeniería, en logística y planeamiento, economía y otras disciplinas. De manera especial y urgente, requerimos de un protocolo sanitario a seguir en todo Honduras, de un plan, de estrategias para lograr el efectivo suministro de insumos médicos a los hospitales y a los demás centros de atención sanitaria. Suministro de alimentos, de agua en los hospitales, el transporte de personal de la salud a sus centros de trabajo. Un plan que sea efectivo para el suministro de alimentos a los más pobres sin capacidad para comprarlos. Mantener el suministro de medicamentos en las farmacias. Asegurar el mantenimiento de la cadena de producción, elaboración y suministro de alimentos para la población, con las medidas sanitarias adecuadas para estos trabajadores. Un plan que contenga las medidas económicas serias de emergencia para paliar con el impacto económico que vamos a sufrir todos. Debemos incorporar a los mejores hombres y mujeres hondureños en el diseño y manejo de este plan integral. No podemos seguir en medidas aisladas y difusas como hasta ahora. Desde el Partido Liberal, demandamos que no se utilicen los recursos y la desgracia de los hondureños para fines políticos, porque es inhumano hacerlo. Finalmente, hago un fuerte y claro llamado al gobierno de la República y a la oposición política para que depongamos por ahora las acciones o ventajas eminentemente de carácter político, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, porque necesitamos que todos participemos en esta lucha contra el coronavirus. Hermanos hondureños, estamos enfrentando seriamente la muerte por esta pandemia, pero dependerá de aquellos que toman decisiones en el gobierno y en los demás sectores del país, a quienes les proponemos que se adopte ese plan integral para el manejo de la crisis sin protagonismos y con verdadera solidaridad, porque si estamos juntos en este empeño, vamos a sufrir sin duda, pero finalmente saldremos adelante como país. Que Dios bendiga y proteja a Honduras y a toda la humanidad. Continuamos con Voces de un Diálogo, hoy abordando diferentes enfoques en relación a esta crisis del coronavirus, cómo la están viendo diferentes sectores. Nos tomamos el tiempo para tener un enlace con el coordinador general de la red COIPRODEN, una red que se encarga de velar por los intereses de los niños, de los menores, que están siendo golpeados en tiempos normales, en tiempos comunes, por el tema de la inseguridad, las violaciones, la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de salud. Esos son los problemas comunes que tienen nuestros niños de las calles, nuestros niños de diferentes comunidades. Pero hoy,
al enfrentarse a una pandemia como el coronavirus, no escuchamos ninguna política de Estado que vaya orientada a preocuparse por el tema de los niños de la calle. La autoridad manda a que todo el mundo debe estar encerrado, pero los que viven en la calle, los miles y miles de niños que viven en la calle, que comen en la calle, ¿qué pasa? ¿Qué se debe hacer? Muchas gracias, Wilmer Vázquez, por atender esta comunicación. Como director ejecutivo de la red COIPRODEN, hoy quiero hacer un planteamiento ante la crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19. Desde la red COIPRODEN, que aglutina a 24 organizaciones de niñez y juventud a nivel nacional, queremos manifestar nuestra preocupación por la agudización de las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encuentran las niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes están en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social. Se estima que en Honduras hay casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes. Esta población vive con limitada capacidad para el ejercicio de sus derechos fundamentales, realidad que los convierte en vulnerables a situaciones de índole social, económica y cultural. A diario, esta población presenta dificultades para el acceso a los recursos materiales y alimentarios, así como a servicios básicos de salud e higiene. Miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran en condición de trabajo infantil y representan el sostén del hogar, situaciones que los expone a mayores riesgos y peligros que comprometen su desarrollo integral. En los últimos días, todos los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe han tomado medidas de orden sanitario ante la emergencia, con recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha establecido para todas las naciones. Estas medidas van desde la adopción de hábitos higiénicos y alimenticios hasta mecanismos de aislamiento social y confinamiento en hogares. Por igual, algunos gobiernos han instruido para que sus instituciones aprueben medidas económicas con paquetes compensatorios para todas las familias. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los cientos de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hoy viven en las calles a lo largo y ancho del territorio nacional? ¿Cuál es la respuesta que la institucionalidad rectora de niñez, adolescencia en Honduras está dando? ¿Cuál es la respuesta que el gobierno de la República está dando a esta población que históricamente se ha encontrado en condición de abandono? En este sentido, desde la red COIPRODEN consideramos fundamental y necesario que el Estado hondureño, a través de sus medidas de emergencia sanitaria, incluyan propuestas integrales y con particular énfasis en la niñez y adolescencia, contemplando las siguientes acciones. En primer lugar, tenemos que reconocer que hasta el día de hoy, de los 52 casos con COVID-19, 5 son niñas y 2 son niños. Exhortamos al Estado de Honduras a implementar medidas integrales que aseguren el acceso a recursos y minimicen los efectos sociales y económicos del aislamiento de las niñas, niños y adolescentes. Demandamos al Estado de Honduras mayor protección integral a la niñez, adolescencia y juventud en situación de vulnerabilidad ante la crisis del COVID-19. Que se asegure el acceso a recursos materiales y alimentarios, sanitarios y de higiene. Se debe de considerar a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad como un grupo de riesgo a contraer el virus, ya que esta población no tiene las mismas condiciones de salud producto de la mala alimentación, condiciones de trabajo y medioambientales. Desde el Estado de Honduras se debe de fortalecer la prevención y la vigilancia de la violencia en hogares y especialmente para aquellos que viven en las calles, dado el contexto de confinamiento. Se debe de contemplar a estos niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas de protección cuando se supere esta pandemia. Entendemos que esta situación es una oportunidad para dar una mirada profunda a las problemáticas sociales y especialmente atender a las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran millones de niñas, niños y adolescentes en Honduras. Hacemos el llamado para que el Estado de Honduras active
de manera inmediata el sistema de garantías de derechos, focalice la mayor cantidad de inversión pública para que desde los diferentes centros hospitalarios, centros de salud a nivel nacional, se pueda tener una cobertura para todos aquellos sectores colocados históricamente en una posición de vulnerabilidad. La niñez y la adolescencia no son el futuro, son el presente de nuestra nación. Necesitamos mayor inversión, mayor atención integral y sobre todo que en las medidas que tome el actual gobierno frente a esta pandemia priorice a la niñez y la adolescencia y estas medidas sean con un enfoque basado en derechos humanos. Muchas gracias, Wilmer, por atender esta comunicación con Voces de un Diálogo y atender el enfoque que tiene que ver con la niñez y con los niños de la calle que los mandan a encerrarse pero no tienen dónde encerrarse. Es un enfoque interesante que debe tomarlo en consideración la autoridad. Otro ámbito delicado, sensible, es el tema de los servicios públicos. El agua, la luz, el teléfono, el internet, el cable. Es importante en esta época de crisis. La organización social ARCA, a través de sus coordinadores, están hablando en relación a este tema y han protestado en el transcurso del día, han solicitado de manera puntual a lo que es precisamente la autoridad que se suspenda el cobro de estos servicios públicos para que se pueda mitigar el impacto en las familias más pobres del país. Christopher Castillo, el coordinador general de ARCA, habla con nosotros también en Voces de un Diálogo y nos da sus consideraciones en relación a esta temática. Como movimientos sociales hemos estado en un constante análisis de este escenario de crisis del COVID-19 que claramente golpeó a nuestro país directamente, dado que teníamos un sistema de salud ya en un estado de colapso, en donde no se podían atender la demanda de enfermedades en nuestro país, porque estaba precisamente en un proceso de privatización el sistema de salud, en una crisis tanto institucional como de atención médica. Entonces, claramente se agravó la llegada del COVID-19 a nuestro territorio. Como movimientos sociales hemos presentado diferentes propuestas y demandas para poder aportar a la solvencia de esta crisis. Diferentes movimientos sociales nos hemos unido en un primer manifiesto que se lanzó la semana pasada con el objetivo de visibilizar diferentes temas. Por ejemplo, se está proponiendo que el Colegio Médico de Honduras asuma la conducción de esta emergencia en salud. Se está exigiendo también que se dote de agua a los hospitales, centros de salud y todo centro que corresponda a la atención médica para garantizar de que van a tener insumos al momento de atenderlos, y no solamente a estos lugares, sino también a barrios y colonias, comunidades a nivel nacional que carecen de servicios de agua en este momento y que se ven incapaces también de atender la propuesta de higiene que se está dando. Pues no se puede. Hay barrios y colonias, diferentes sectores que nos han escrito, una veintena de barrios, colonias que nos han hecho llegar información de que tienen semanas sin agua, o que llega en momentos donde no pueden recolectarla, o que llega sin una presión para poder llenar todo lo que necesitan suplir. Entonces, en ese sentido, también hemos propuesto la organización comunitaria en torno a la educación colectiva, construir conocimiento en torno a cómo sobrellevar diferentes aristas de esta crisis. Y estamos preparando también un segundo manifiesto de parte de, ya con otras organizaciones que se suman al primer manifiesto, en donde vamos a proponer nuevas cosas al pueblo hondureño, siempre en torno a solventar esta crisis con el fin de salvar vidas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. ARCA, en este caso en particular, está proponiendo y exigiendo al gobierno que no se cobre los servicios públicos a las familias de escasos recursos, en este caso agua, luz y teléfono, dado de que han dejado de percibir ingresos económicos y por ende no pueden pagar estos servicios públicos. Entonces, en ese sentido, que nos vemos en esa crisis de poder
hacer frente al pago de servicios públicos, es que estamos exigiendo de que se cancele este cobro durante exista el periodo de cuarentena, de aislamiento, porque de igual forma no vamos a percibir ingresos durante este tiempo. Entonces sí se necesita que se nos cancele a todas las familias que no estamos percibiendo dinero en este momento. El pago de agua, luz y teléfono es una exigencia que estamos tratando de hacer llegar a quien corresponda para que de inmediato se suspenda, como también en su momento vamos a exigir que se subsidien los alquileres para las familias que están alquilando vivienda y que también no están percibiendo dinero en sus hogares. Bueno, muchas gracias, Christopher, por las consideraciones de ARCA, esta importante organización social que vela por los intereses del pueblo. Y bueno, otra organización que habla también sobre este tema es el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Miguel Aguilar habla en relación de la solicitud que se ha hecho para que se suspenda el cobro, los cortes de la energía eléctrica a los pobres de este país. Gracias, Miguel Aguilar, por atendernos en Voces de un Diálogo. Como presidente de la Junta Directiva Central del STN, quiero agradecer a la Junta Administradora del Fondo de Pensiones Sociales por tomar en cuenta la propuesta hecha por nuestro sindicato, que iba enmarcada en la suspensión de todo tipo de cobro a cualquier préstamo que tengan nuestros compañeros y compañeras activos y también los compañeros y compañeras jubilados por 4 meses. Y eso fue efectivo el día de hoy. Por 4 meses significa que se pasarán estos cobros y se ampliarán los tiempos de pago y se correrá el tiempo por 4 meses. Abril, mayo, junio y julio no tendrás ninguna deducción en tu préstamo. Esto va en consonancia con las decisiones que ha tomado el gobierno en el marco de la emergencia nacional. Esto tampoco pone en riesgo nuestro fondo de pensiones sociales. La iniciativa y la visión es que no tengas deducciones en tu recibo de pago y tengas alivio, tengas liquidez y puedas, en vista de ello, llevar alimento a tu familia y que te ayude la decisión que se ha tomado el día de hoy. Esto te favorece a ti, compañera y compañero. Saludos. Bueno, ahí está el enfoque del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, en relación a este tema. Vamos ahora con otro enfoque, no menos importante, no menos impactante. El tema de los centros penales. Ha sido un clamor de los familiares de los privados de libertad que se les permita ver a sus parientes, puesto que en las últimas semanas no ha sido posible esta posibilidad. Y no ha sido posible porque evidentemente tenemos una pandemia de coronavirus. Sobre este tema, la abogada Glenda Ayala de CONAPREP habla con nosotros en torno a qué van a hacer para tratar de buscar un mecanismo de acercamiento entre los privados de libertad y sus parientes, ya que, le repito, son varias semanas que se ha imposibilitado esta posibilidad de que puedan reunirse producto de la pandemia de coronavirus. Escuchamos a la abogada Glenda Ayala. Gracias por la oportunidad que brindan al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de poder externar a la ciudadanía en general y a las autoridades del gobierno nuestra preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el mecanismo emitió unas recomendaciones a las autoridades penitenciarias y a los miembros del orden sobre el trato que se debe brindar a las personas que se encuentran en condición de detención o en condición de privación de libertad, sea estas en postas policiales, sea estas en centros de privación de libertad. Resaltamos la importancia que tiene que el Estado asuma las obligaciones, las responsabilidades de cumplir con provisionar a todos estos centros de privación de libertad de los insumos necesarios, no solo para el personal médico, sino que también para toda la población privada de libertad. Hemos recibido en los últimos días innumerables denuncias en las que los privados de libertad están manifestando que no han tenido acceso a mascarillas, que no han tenido acceso a guantes, que no han tenido acceso a insumos de aseo para asear los hogares, y que todo el material que se ha donado pues ha estado exclusivamente para el área de la salud, las clínicas, y no así para los privados de libertad. Esta situación preocupa tomando en cuenta las condiciones de hacinamiento grave por las que atraviesan los centros penitenciarios del país, y pedimos a las autoridades penitenciarias que asuman su responsabilidad
responsabilidad de contribuir con brindar una atención pronta y expedita a la población privada de libertad. Recientemente hemos recibido, ¿verdad?, la información de lo ocurrido en las cárceles de Colombia. No queremos que una situación así pase, porque cuando el privado de libertad se siente que se le violenta sus derechos fundamentales y se sienten impotentes ante tanta represión, pues buscan el camino más fácil, que es el camino de la violencia. No queremos que esto suceda en los centros de privación de libertad, y hacemos un llamado a las altas autoridades del Instituto Penitenciario como de la Comisión Interventora para que asuman su responsabilidad de proveer de insumos a cada una de las personas que se encuentran privadas de libertad. Y es fundamental que el Estado adopte medidas con los nuevos ingresos al sistema penitenciario, ya que estos no pueden llegar a donde está la población general. Se debe de crear un mecanismo en el que permita que estas personas estén su fase de cuarentena en una ala o un espacio en donde no tengan contacto con la demás población para evitar la propagación de este virus. Creo que el Estado en este momento debe de mirar con especial interés el tema penitenciario, puesto que no queremos que haya ninguna pérdida de vida humana en el sistema penitenciario, como también de ningún ciudadano en este país. Muchas gracias y esperamos pues prontas respuestas. Muchas gracias, abogada Glenda Ayala, por atender esta comunicación con Voces de un Diálogo. Importante, así que tome nota. Estas son las medidas que se van a adoptar, las solicitudes que ya están planteadas para que usted, que es familiar de un privado de libertad, pueda tener esa posibilidad de verlo, de estrechar la mano, de abrazarlo. Estas son las posibilidades que se han planteado por parte de la abogada Glenda Ayala de CONAPREP. Señoras y señores, vamos a establecer una comunicación a esta hora en el programa En Voces de un Diálogo con el pastor Saúl González, para que nos deje una reflexión al cierre del programa, una reflexión que nos sirva a todos para poder tener claridad sobre este tema. Hay mucha ansiedad, depresión, nerviosismo, terror, paranoia entre nuestra sociedad. Ocurre lo mismo en el mundo, pero en Honduras la situación es compleja. Mucha gente con hambre, con desesperación, sin esperanzas en tiempos normales, no digamos en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos de pandemia, de coronavirus. Así que le agradezco mucho, Pastor Saúl González, por este tiempo, por este mensaje y por esta reflexión para todos nuestros televidentes. Mucho gusto, Alan. Un saludo para usted y toda su audiencia de Canal 36. Yo quiero decirle la verdad, es que la gente tiene razón, estar atribulada, estar angustiada, tener temor por lo que estamos viviendo. Este es un caos mundial, pero igual la palabra de Dios es real. Y así como es real la situación que estamos viviendo, también la palabra de Dios es real. Dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y leemos, por ejemplo, en Filipenses 4:7, dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, el Señor promete en su palabra que Él va a guardar las mentes, va a guardar los corazones. Entonces, necesitamos pues creer en Dios para llegar a esta situación. Y dice el Señor también en su palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios, o sea, la paz de Dios, porque podemos obtener también la paz del mundo momentáneamente. Esta paz algunas veces algunas personas la encuentran en las drogas, en el alcohol, en el sexo ilícito, o comprando por decir algo, propiedades, terrenos, casas, carros. Pero esto es temporal, pero la eterna, la permanente, solamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Dice el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se la doy. O sea, ¿cómo encontramos esta paz? Ok, definitivamente apegándonos a Cristo Jesús. Esa paz, el pago de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías 53:4. Dice: Él pagó por nuestra paz
el pago de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor pagó por nuestra paz. Y usted me dirá, pero Pastor Saúl, o la gente dirá, pero Pastor Saúl, yo estoy viviendo esta situación. Ok, ¿cómo le va a obtener esta paz? Apegándose a Cristo Jesús. Porque si no se apega a Cristo Jesús, definitivamente sufrirá las consecuencias, lo que está pasando en este momento. Yo no estoy diciendo que, porque la gente puede decir, es que Dios es malo. No, Dios no es malo. El malo es la humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Se ha vuelto, anda detrás de las cosas materiales. Definitivamente lo que menos le interesa en este momento a la humanidad es acercarse a Dios. ¿Y qué? Entonces Dios está permitiendo ciertas cosas, porque dice la palabra del Señor también que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que el castigo de nuestra paz o el pago de nuestra paz fue sobre Él, estamos diciendo que Él ya pagó el precio de nuestra paz, como también de las enfermedades. Y preste atención a esto, porque definitivamente, en otras palabras que le estoy diciendo, que si no viene a Jesús, nunca la humanidad obtendrá esta paz. Entonces dice su palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare y se volviere de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Nosotros creemos que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, nos guarde. Entonces tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. O sea, entiendo de que hay mucha gente que no entiende esto, porque yo le voy a decir, la paz de Dios es espiritual. O sea, la paz de Dios es espiritual. Esto nadie, absolutamente nadie se lo puede dar. O sea, puede encontrarla, le repito, momentáneamente, comprando bienes, teniendo relaciones ilícitas, de repente en drogas, pero volverá a su realidad. Entonces, por eso mismo, la humanidad tiene que volverse a Dios. O sea, y si Dios ha permitido este momento, este tiempo, es el momento, tenemos nosotros, con esta crisis mundial, tenemos tiempo para volvernos a Dios, leerle su palabra, reconocer su palabra, reconocer que apartados de Dios nada somos. Entonces yo quiero decírselo, y se lo digo con toda sinceridad a la humanidad: volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, reconociendo que apartados de Dios nada podemos hacer, reconociendo que solo Dios puede sanarnos. Y aquí en esta crisis ha muerto gente de todo tipo, gente con dinero, gente sin dinero, gente joven, gente adulta, ancianos, gente que definitivamente nunca creímos que podía llegar a morir, pero esto así es. Y esto, lo repito, está escrito en la Biblia, y son los comienzos de dolores para la humanidad. Pero también Dios tiene un plan para su iglesia. Dice que rescatará a su iglesia. Si su iglesia se vuelve a Él de todo corazón, entonces Él se compromete a sanarnos. Porque el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es totalmente diferente al mundo natural. En el reino de los cielos, para recibir primero hay que dar. En el reino de los cielos, para vivir primero hay que morir. Así es el reino de los cielos. Entonces no podemos creer que el reino de los cielos es como el mundo natural. Es todo lo contrario al mundo natural. Entonces, volviendo al tema que estamos viviendo, de esta crisis, este caos, quiero decirle que la solución es Cristo, y solamente en Cristo Jesús vamos a encontrar la salida. Aquí no nos sirve el dinero, aquí no nos sirve la fama. Simplemente la solución es Cristo Jesús. Yo quiero invitarle pues a su audiencia a que hagamos una oración en este momento, que nos pongamos de acuerdo, porque también la palabra del Señor dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo le invito a que nos pongamos de acuerdo, que hagamos una oración juntos, ahí donde usted se encuentra. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos este momento a tu presencia, a pedirte perdón, a reconocer que apartados de ti nada somos, y te invito a que seas el Señor de mi vida. Te invito, Señor, que reines en mi vida. Te doy las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Es una bendición haber compartido esta palabra con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús, y les repito, Dios es el único que nos puede sacar de esta situación. No hay otro camino, no hay otro. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Bendiciones. Muchas gracias
Pastor Saúl González, por esta reflexión importante en estos tiempos de crisis que vivimos en el país. Una crisis distinta, una crisis atípica que no esperaba nadie. Así que siempre es oportuno la palabra de Dios, la reflexión sobre los versículos de la Santa Biblia, y las reflexiones como las hace usted, Pastor Saúl González, siempre será muy importante. Vamos a cerrar acá Voces de un Diálogo, pidiéndoles que estén atentos a nuestra cobertura de todo el día en Canal 36. Estamos trabajando varias horas, de más para estar atentos y poder servirles a ustedes, para que estén súper informados de lo que está ocurriendo en el país, con los enfoques que ustedes ya conocen. Nosotros no nos gusta informar lo que informa todo el mundo, no nos gusta presentarles lo que presenta todo el mundo, nos gusta estar por encima del enfoque común que tenemos en el país. Yo creo que es muy importante que usted se mantenga pendiente de la señal de Canal 36. Yo quiero agradecerles mucho por este tiempo, por habernos acompañado en un programa más de Voces de un Diálogo. En nombre de mi compañero Sebastián, el gran Bastian, que está al frente de la producción, está Oscarito Luna al frente de Master. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al poder. ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Que quizás en este momento no sería conveniente, porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares. A ningún otro embajador. La Constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. Voces de un Diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Contrarrestaremos el coronavirus con prevención. Juntos haremos frente a esta batalla. Te recomendamos lavarse las manos periódicamente con agua y jabón, utilizar gel desinfectante a base de alcohol. En caso de toser y estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo o utilizar el antebrazo para cubrirse. Evitar tocarse nariz, ojos y boca. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, acuda al centro asistencial. Aquí el eje transversal es salvar vidas. Dios está con nosotros. Unámonos, seamos responsables en nuestras actuaciones, que vamos a salir adelante. Honduras, quédate en casa. Por tu bien y tu familia, quédate en casa. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. En el momento que Honduras más lo requiere, Esdras Amado López está aquí. Junto a él, un equipo de profesionales se juegan el todo por el todo para informar sobre la devastadora epidemia mundial que ya está entre nosotros.
Esdras Amado López, siempre al lado del pueblo. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, que es ese espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. ¿Cómo hacen para mantener sus hijos en Honduras entera? Porque las mujeres querían ver qué es lo que pasaba. Las mujeres son un cambio para Honduras. Habían figuras que le apostaban a, por lo menos, traer al debate en el Congreso Nacional el tema del agro, y ya con Rafael Alegría, pues qué mejor, ¿verdad? Claro. Era un referente. No se ve ni un funcionario de la Secretaría de Agricultura ni del Instituto Nacional Agrario acompañando a los campesinos, a los pequeños agricultores. Para nada. ¿Cree usted que se va a lograr concretar esta aspiración que se percibe de una gran parte de los hondureños, que tengamos una nueva ley, unas nuevas reglas de juego? Definitivamente los tiempos cambian, ya estamos hablando no de un bipartidismo, sino ya de multipartidismo. La pobreza que hay en Honduras. Sabemos lo que significa una mochila, un cuaderno, un kit, un uniforme. Entregamos ahí mismo los uniformes, ¿verdad? Con la matrícula SACE, de acuerdo a las tallas que tenemos, que los niños salen en su matrícula, ahí mismo se les deja su uniforme. Voces de un Diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa. Atlántida Pago Plus, un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus, adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda, 0% de comisión por desembolso, tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano,
Pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, que es el espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, que es el espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida a Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos.
Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.